El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y canguil en mano. Bienvenidos a una entrevista Veraz con el primer deportista olímpico en presidir el Comité Olímpico Ecuatoriano. El primero que estuvo a punto de conseguir una medalla olímpica para el Ecuador en 1972. Quedó cuarto en la final de 200 metros mariposa, solo superado por un fenómeno que se ganó 7 medallas de oro en aquella época, Mark Spitz. Un año antes fue campeón panamericano en Cali, después repitió en 1975 en México. 69 años, un deportista ejemplar. Y ahora, un dirigente cuestionado. Jorge Delgado Panchana, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Carlos. Comencemos con el último incidente. Allanamos el desafío inmediato que usted tiene, aunque cronológicamente será más tarde, los Juegos Bolivarianos y después el más cercano de los Juegos Olímpicos. Dijo el presidente de la Federación Deportiva del Guayas que usted lo había excluido del comité organizador, que le parece increíble, pero lo acepta, ya que él nada menos que maneja la organización que pone en la infraestructura deportiva. ¿Por qué? Yo pienso que cada quien tiene su parte. Él es un administrador de infraestructura deportiva, es un ente provincial, es presidente de una de las 25 provincias que hay en el país. Quien tiene que organizar y manejar todas las cosas es el Comité Olímpico. Tendrá que ver el comité en su momento quiénes son las personas idóneas. Eso no quiere decir que está para siempre. El Comité Olímpico, conjuntamente con las otras personas, sacará y pondrá nuevas personas de acuerdo a cómo se vayan presentando el escenario. Bueno, así hemos comenzado. Y este no es el problema mayor. El problema mayor es presupuesto. Y el gobierno se pone a regatear ahora, una vez que se ha ajustado el presupuesto, a lo que se debía. Porque el primero fue irreal. Nos vamos a perder los bolivarianos porque hay una diferencia entre 24 y 53 millones. Nos vamos a perder los bolivarianos ahora que se jactan de recaudar más de 16 mil millones de dólares en impuestos. Ahora que está la economía ordenada. De eso y más hablaremos en los próximos 60 minutos con Jorge Delgado Panchana. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio Veraz se emite gracias a Telconet Latam, Mentol Chino, Ban Ecuador. Bienvenidos a esta entrevista Veraz, que para mí tiene una significación particular. Yo estaba refundido en el monte cerca de Bahía de Caracas, en Punta Bellaca, cuando por CRE o Atalaya, no recuerdo bien la radio, oí la transmisión de la final de 200 metros mariposa. Y a mi padre y a mí se nos salieron las lágrimas por la gesta de Jorge Delgado Panchana. Bueno, ese deportista que nos hizo y nos hace muy orgullosos, preside hoy el Comité Olímpico Ecuatoriano. De eso vamos a hablar en exclusiva para medios digitales por La Posta y Facebook. Por La Posta en Facebook y YouTube. En las dos mayores cableras del país, Extreme TV Cable es canal 15 de Vito TVO, si prefieren señal de alta definición 709. En DirecTV, el canal es 194. Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví. Y en las dos radios de mayor cobertura nacional en deportes, Caravana 750 AM y Di-Blue 88.9 FM. Por si acaso, Caravana y Di-Blue pasan el programa después del fútbol, no hay un horario fijo. Por eso lo subimos 22 horas el sábado y para qué ha funcionado muy bien.
El reprise es del domingo en extrema solo para Tungurahua y Cotopaxi, 92.5 FM. Y el problema ya quedó planteado, pero no es el único. Escuchen al ministro de Deportes, que estuvo recién con nosotros hablando de este tema, que lo hemos seguido mucho con Gabriela Jurado Calvo en el programa Radio Centro del día a la noche, mostrar su extrañeza por esto. Quien debe pedir la sede es el Comité Olímpico de cada país. Pero para pedir la sede tiene que haber un presupuesto. Ese presupuesto lo hizo el Ministerio del Deporte con Fede Guayas. No les correspondía hacerlo, porque no pueden pedir la sede. Calcularon tan mal que la alimentación, que son 3 tiempos, más 2 snacks, más los hidratantes, les salía en $1.80 diario. Por deportista. Por deportista. Nosotros hemos calculado eso en 40. Claro, porque no. es un deportista, no es un tipo que va a comer cualquier cosa. Claro, no. Ahora se entiende el porqué de la diferencia, pues Claro. el presupuesto lo hicieron 2 entidades que no eran las que debían haberlo hecho. Les anuncié Sebastián Palacios, lo vamos a poner luego, me equivoqué, perdón. Ese es John Zambrano, vicepresidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, con uno de los problemas cruciales en este momento. Presupuesto. Y uno de los rubros que más llamó la atención, que era el de alimentación. ¿Cuál es el origen de que haya habido esa discrepancia con el presupuesto y cómo se puede superar? Pienso que quienes hicieron el presupuesto, este primer presupuesto, no se asesoraron. Yo tuve que llamar a tres expertos internacionales para llegar a los rubros que tenemos. Ah, no fue que usted lo hizo a ojo de buen cubero tampoco. No. ¿Ya? Tiene que ver gente que estuvo en la organización de Valledupar, en la organización de los Juegos Sudamericanos en Asunción, y también tiene que ver con los Juegos que se van a realizar en Chile. Expertos que solo trabajan en eso. Y se estuvieron aquí algún tiempo trabajando y viendo todas las cosas. Por eso se vinieron además. Claro, no fue estuvieron que, aquí. oye, mira, No, dime cómo. No. Aquí estuvieron en 3 ocasiones, vinieron a trabajar. Ok. ¿Y cómo llegan a esos cálculos? No me dé el detalle, pero ¿qué rubros incluyen o qué variables consideran para entender una diferencia tan grande como la que le oíamos a John Zambrano? La situación es que tiene que darle cierta cantidad de proteínas, cierta cantidad de vitaminas, tiene que ser una dieta balanceada. Y eso tiene que ver pues también con el ámbito nacional donde se van a conseguir estas cosas. No es que le voy a dar arroz con menestra. Esto es una dieta especial, vienen nutricionistas a manejarla. Para cada delegación y cada deporte. En algunos deportes tienen esa capacidad de hacerlo, como el caso del fútbol, trae su cocinero. Ajá. Pero en otros deportes tienen que comer lo que el país organizador les da. Y estos reclaman si eso no es correcto. Jorge, ¿de cuántos miembros o en general personas estamos hablando, entre dirigentes, entrenadores y deportistas que vienen para los bolivarianos? Entre 5.000 y 7.000, no todos al mismo tiempo, porque terminan unos deportes y van saliendo. Pues estamos hablando que tenemos una rotación, que todos van a sumar entre 5.000 y 7.000. Todo depende de la cantidad de deportes que nosotros vayamos a Aunque esto parezca infantil, una de las objeciones que me hicieron y las recomendaciones que me hicieron preguntarle, oye, dile a Delgado que esas especificaciones que él establece para la alimentación aplican para los deportistas, pues no aplican para los entrenadores de la delegación. ¿Qué van a comer ellos? ¿Caviar? Es para todo el mundo, porque nosotros no podemos hacer dos dietas. No podemos. O sea, los imposible. dirigentes y los entrenadores Y van los a comer médicos el y- mismo menú Así que los es, deportistas. así es. ¿Por qué si no están compitiendo? Sí, pero no tenemos la capacidad económica para hacer una dieta aparte. Ok. Se va a duplicar entonces el personal para preparar los alimentos. ¿Quién no entiende esto y por qué no entienden esto, Jorge? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién no entiende? El gobierno. El Bueno, gobierno a dice ver, que no entiende cómo la cifra se dispara de lo uno a lo otro así, que hablaron de 24 millones, que ellos están dispuestos, si hay un incremento, a discutir el incremento y que ese incremento se reparta entre las 3 entidades que acogen los juegos, es decir, ellos por un lado, la alcaldía por otro lado, la prefectura por otro lado. Normalmente un ministro, en este caso deportes, llega por accidente, tal vez por cuota política, por amistad con el mandatario o por algún asesor, pero no por capacidad, porque usted no ve que la gente presenta las carpetas para ver si yo soy apto o no para ser ministro de deporte. En este caso, este llega porque fue ciclista y fue asambleísta.
O Desconozco. sea, tiene experiencia política y deportiva. Según él, yo no puedo juzgarlo si él la tiene, pero yo sí la tengo. Yo fui nadador, entrenador, dirigente, presidente de club, presidente de liga, de federación provincial, federación nacional, o sea, hice todos los escaños y también manejé la parte administrativa. Ciertamente, miren, esto último es importante. No es ninguna sorpresa o novedad que Jorge Delgado representó a una lista que no era cercana al lacismo. Y el otro era tan lacista que era su cuñado. Y perdió. Por apenas un voto, pero perdió. Si en esas condiciones tan adversas la trayectoria de Jorge Delgado pesó más versus la de un dirigente que hasta entonces deportivamente y socialmente no era cuestionado, por algo debe ser. Oportuno recordar. Ahora, vamos al ministro que acaba de mencionar. Ahora sí. Si ustedes vieron las declaraciones del presidente del Comité Olímpico, en su momento habló de pelea. Fue una declaración de guerra, sí, claro. Si quieren pelear, la van a Sí que tener. hace una Yo sé declaración de pelear, guerra. sí, claro. A mí me llama mucho la atención y yo creo que ustedes van a coincidir conmigo en el hecho de que uno llega a una pelea después de haber agotado todas las instancias de diálogo, de conversación, de consenso, de buscar soluciones en conjunto. Y no los habían agotado. En lo absoluto. Al punto de que cuando me enteré que había esa rueda de prensa, me pregunté, ¿lo lógico no era que llamen al ministro de Deporte? Que el Comité Olímpico, ante las dudas que tenía de este presupuesto de las federaciones, hagan una simple llamada. Ustedes saben que yo estoy siempre pendiente del teléfono y se las hubiera despejado. ¿Cuál era la necesidad de salir a una rueda de prensa a dar datos, además, imprecisos? Y ese es el problema de cuando no se va a la fuente. ¿Cuál es el origen de esa actitud extraña? Entonces, ¿saben qué? Vamos a reclamar directo la mierda, los diálogos, la conversación. No me jodan. ¡Pum! Eso es lo que habría que preguntarles al No, pues Comité usted no Olímpico. sabe, hay una intriga, hay una predisposición. Al final, lo que hace eso es sumar a todas esas acciones de desestabilización que existen en contra de un gobierno, porque aquí no es el ministro del deporte solo. Ok. Somos parte de un gobierno. Ok. Y un gobierno que vela por la ciudadanía y en este caso el Ministerio Ok, por los ya deportes. encontré una explicación. Ok. Y fíjese que el ministro de Deporte ve inclusive parte de una estrategia política para joder al gobierno en eso, la desestabilización. Y si vemos que a usted lo auspició todas esas federaciones favorables al correísmo, no está muy equivocado. Déjame reírme, Carlos, con lo que dice el ministro. La verdad es que pienso que podía haber buscado otra respuesta un poquito más ecuánime o más creíble. Yo soy un competidor de alto rendimiento y yo cuando me enfrento a una persona, si tengo que pelear, tengo que correr, lo voy a hacer porque ya está en mi naturaleza. Yo soy así, yo voy a competir en todo, porque así me formé, así me hice. Ahora tal vez no fue correcto haber dicho pelea, tal vez debía haber dicho vamos a competir, tal vez ahí se hubiera sentido más. Vamos a confrontar, No, vamos a discrepar, vamos a debatir. Sí, posiblemente. Usted es poco político, evidentemente. Claro, Ok. pero no podemos hablar, eso soy yo soy competitivo Ok, en todo lo que hago. Vamos a la sustancia del A diferendo ver. para calificarlo de otra manera. ¿Cómo se puede superar? Bueno, hablando, si él quiere hablar, podemos hablar. Yo no tengo ningún problema en hablar, pero que las cosas que hablamos se hagan. ¿Sobre qué bases, Jorge, hablar? ¿Qué es lo que habría que revisar? ¿Y qué es lo que hay que hacer que se compromete y no se cumple? A ver, hay una cosa principal. El señor presidente de la República tiene que dar por escrito el aval económico de 24 millones, 20, 30 o 51 por escrito. No está todavía. Eso no está. O sea que la ODEBO nos pudo haber quitado tranquilamente la sede si le daba la es, gana. así es. ¿Es el presidente o el ministro de Economía que No, tiene no. que hacer eso? El presidente tiene que mandar una carta, señor Baltasar Medina o señor presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. Yo garantizo los 24 millones si es que es lo que proponía el ministro. ¿Qué más tienen que hacer de parte del gobierno que no se ha hecho? Te voy a entregar las cartas, que le he mandado 3, 4 cartas al presidente diciendo, por favor, entréguenos esto, porque la gente tiene la idea
de que nosotros no queremos hacer los juegos. Nosotros queremos los juegos porque las ecuatorianas necesitan tener escenarios deportivos donde entrenar, donde practicar y donde competir. Y voy a ser infidente contigo, Carlos. En una reunión cuando estábamos en la luna de miel con el ministro, él fue infidente delante de miembros del directorio, dijo que él le había propuesto al presidente de la República hacer los Juegos Bolivarianos para que él, al terminar su mandato, los inaugure. ¿Y cuánto cuesta? Dice el presidente. 24 millones. Y el presidente le dice, no los podemos hacer con 18. Lo dijo delante de miembros del directorio. Eso pasa cuando no se sabe la materia. Esto no es regateo. Miren, cito las 3 cartas. Una tiene fecha noviembre 24. En virtud de lo expuesto, solicito usted se digne concedernos una cita con su autoridad para tratar más detalle sobre este particular a la brevedad posible. Firma Jorge Delgado Panchana para Guillermo Lazo. La siguiente tiene fecha de diciembre 23 y concluye diciendo, cabe manifestar que el ministro de Deporte ha acogido el presupuesto que le fue presentado y ha manifestado que realizará las gestiones necesarias ante las entidades del Estado para la obtención y así lograr la posterior realización de tan importante evento deportivo. Y la otra es muy reciente. Marzo 16, destaca que cabe manifestar que el ministro del Deporte ha acogido. Quedamos en espera de las decisiones que se tomen desde su gobierno para este tema. Su pronunciamiento lo recibiremos de forma directa al correo electrónico tal. Ya ni siquiera le piden cita. Por favor, tome decisiones. ¿Qué otras decisiones aparte de esta? Es la única que falta para poder seguir adelante. Ahora, seguimos teniendo una diferencia entre 24 y 53. Así es. ¿Cómo se subsana la diferencia? Es evidente que 24 no debe ser. Y es evidente que 53 puede reformularse. Fíjese que no digo rebajarse. ¿No? ¿Cómo se subsana? Bueno, tendrían que entrar otros entes como la gobernación, tendría que entrar como la prefectura, tendría que entrar como la alcaldía a aportar con escenarios deportivos o con recursos. Sería una forma de complementar el tema y hacer un replanteo, tal vez menos deportes, y eso sería imposible. Terrible. No, pues, te explico por qué. Terrible. En los últimos eventos que vamos, siempre vamos con deportes individuales porque el dinero no alcanza para llevar a los equipos, ni de básquet damas, ni básquet mujeres, vóley damas, vóley mujeres, béisbol damas, béisbol varones, softball damas. Eso no va, no compite, nunca compite. Y el día que se hagan los bolivarianos en Guayaquil, esas federaciones que no pueden salir, ahora que es en mi casa, no voy a participar. Eso sería terrible, sería lapidario. Y más que eso, como yo mencionaba, mandaría al mundo una señal contradictoria con lo que decimos que estamos. Está reactivando la economía, estamos con una economía ordenada, tenemos más de 10 mil millones de dólares de reserva monetaria que ya sé que no se puede usar, una de las inflaciones más bajas del continente, aumento del empleo. ¿Saben cuál es el único problema que tiene Guayaquil y no es un secreto mundial? Seguridad. Y teniéndolo, hubo aquí una final de Copa Libertadores de América, con actitud ejemplar de todos, incluido el crimen organizado. Incluido. Porque hasta ellos entendieron que en esas 2 semanas, o en esa semana en ese caso, había que retrotraerse. Ok. ¿Qué otros obstáculos aparte del presupuestario hay que superar? Escenarios 1, fondos 2. ¿Otros? Bueno, es seguridad. Seguridad. ¿Y eso requiere qué, Jorge? Bueno, un trabajo conjunto con la policía y el ejército. ¿Han habido reuniones para eso? Todavía no. Todavía no hemos tenido porque primero tenemos que alinear. Señores, el presidente dice aquí hay 24, 30, 32, 30. Mientras no tengamos el monto con una firma, yo, Guillermo Lazo, garantizo 24 millones para los juegos. Con ese es el pistoletazo de partida de todo lo que queremos hacer. Ok, fíjese en el ministro de Deportes otra vez, Sebastián Palacios. Él dice que la cosa es al revés. Y esta vez nos lo dijo al mismo programa con Gabriela Jurado Calvo del Día de la Noche en Radio Centro, pero por Zoom y más recientemente. A mí me llamó la atención mucho y me preocupó. Un oficio que fue enviado por la Organización Deportiva Bolivariana, quien es prácticamente el dueño de los Juegos Bolivarianos, remitido al Comité Olímpico, aduciendo una falta de cumplimiento, una falta de avance y la poca concreción de algo que es responsabilidad del Comité Olímpico, y es empezar con la organización de los Juegos Bolivarianos. Hoy hemos enviado un oficio que demuestra esa preocupación, además que demuestra los incumplimientos
en los que ha acarreado el Comité Olímpico Ecuatoriano, y que todo esto hace que hoy evidentemente nos preocupemos. Hay una latente posibilidad de que se pierda la sede de los Juegos Bolivarianos, lo cual sería muy penoso para el deporte, para Guayaquil, para Ecuador. Está claro, ¿no? La culpa es al revés, dice Sebastián Palacio. Ustedes tenían que haber nominado, esto fue el jueves pasado, por si acaso, un comité organizador, y en ese momento no lo habían nominado. Siquiera dentro del manual que tiene que ver con los Juegos Bolivarianos 2025 está la composición y organización del futuro comité organizador de los Juegos Bolivarianos, con las instituciones de cómo deben integrarlo, y el comité operativo de cómo se debe formar. ¿Por qué lo han hecho recién? Porque como hubo elecciones seccionales, las personas que hemos nominado todavía no pueden firmar ni pueden ser parte del comité, que es el alcalde y la prefecta. Ah, los futuros. Sí. No los actuales. No, porque no hay en este momento. ¿Cómo va a venir a firmar Cintia Viteri o la señora González algo que ya perdieron las elecciones? Y el siguiente va a venir a honrar lo que ellos firman. No. Jorge, las elecciones fueron hace más de un mes y los resultados fueron proclamados a los 15 días. Sí, sí. Había que hacerlo en ese rato. Pero ¿cómo firma un documento una persona que no está posesionada? Ok. El asunto es más complejo de lo que parece, pero más sencillo de resolver. Es complejo por la cantidad de trámites y formalidades. Y es sencillo porque hace falta una cosa que llaman siempre con un nombrecito que me molesta: voluntad política. No se ve. Señores, el deporte, menos el olimpismo, no es escenario para confrontaciones. Ya una vez la sufrimos cuando estaba Francisco Ceballos, de ministro de Deportes, y Danilo Carrera, el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. No otra vez, por favor. Perdió el país, no ganaron ustedes dos. Y ya ven dónde está cada uno. Enseguida volvemos con más y Jorge Delgado Panchana, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Enseguida más de los Juegos Bolivarianos, aunque no es el reto inmediato, sino el más directo que nos toca porque somos organizadores en Guayaquil. Hablaremos también de los Juegos Olímpicos que son, yo no lo tenía claro, el próximo año. Estamos con Jorge Delgado Panchana, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, allanando el camino a que se superen las diferencias para los Juegos Bolivarianos. Enseguida retomamos esa materia, no sin antes recordarles que esta cita sabatina nocturna a las 20 horas es posible gracias a Telconet Latam, uno de nuestros auspiciantes, Ban Ecuador y en especial el crédito 130 que tratamos aquí la semana pasada y tanto interés y polémica ha generado. Top Shows y el concierto de Alejandro Sanz en abril, no se lo pierdan. Vaporex, que es uno de los productos que consumo y recomiendo. Me acuerdo que la semana antepasada fue Mentol Chino y les conté mi historia con Mentol Chino. Tengo 68 años, por si acaso, así que no se extrañen de eso. Y Bankers Club, desde cuyo piso 33 emitimos este programa. Hubo una declaración reciente también del presidente de la Federación Deportiva del Guayas, Roberto Ibáñez, respecto a este problema estos problemas en torno a los Juegos Bolivarianos. Y yo he sido de las personas que he tratado de conversar con él, porque
Yo tengo muchos años en esto. Yo vengo de una familia de dirigentes deportivos. Yo Jorge Delgado no lo conozco recién ahora, lo conozco hace mucho tiempo. Bueno, John Zambrano era un aficionado, padre de familia que llegó a la dirigencia deportiva hace poco, del deporte que practican sus hijos. Eso es lo penoso, que yo he tratado de dialogar con Jorge. Le he dicho, Jorge, dejemos las cosas a un lado. Vamos avanzando. Reiteradas veces lo he tratado de hacer, pero solo tengo 2 mejillas y ya me han dado en las 2. Y no solo eso, sino que con todo el mundo tienen problemas. Entonces, al final del día, nos damos cuenta que no hay una verdadera voluntad. Yo me mantengo en eso. Porque si tuvieran la voluntad realmente de hacerla, esto avanzara. Están llenándose de excusas, de pedir cosas que saben incluso que son complicadas para que esto realmente no avance. ¿Por qué? Porque fue una iniciativa que no nació de ellos. Y aquí hay que dejar algo claro, Gaby Carlos. Ellos dicen que se han tomado atribuciones y que es el Comité Olímpico que tuvo que presentar. Para empezar, ellos presentaron. Y en segundo lugar, si no hubiésemos tenido, yo le llamo iniciativa, porque la iniciativa nace de Fede Guayas. No se puede hablar con usted es intratable. Eso le digo yo interpretando las palabras de él de paso, no las dijo él. Y además celo, como esto no nació de usted, a usted no le cuadra del todo. A ver, yo con Roberto lo conozco años. Le enseñé a nadar por si acaso. A Roberto Ibáñez le enseñé a nadar. Hacíamos unos berrinches ahí, se orinaba. Yo le enseñé a nadar. Me considero que soy como parte de su formación. Pucha, en esa parte no sabía yo. Claro, le enseñé a nadar. Ok. Como le enseñan a los hijos de Aplalá, como le enseñan a las mellizas de Cintia Viteri. Ha formado generaciones. Somos 40 años que tenemos en el deporte y no sabemos comportar y hablar. En su piscina de la séptima etapa de la Alborada. De la Alborada. ¿Sigue estando allí? Sí, todavía estamos ahí. Yo hice el reportaje cuando recién la construí en 1982. Así es, 81. 81, ¿ya ves? Ok. 81, ya. Así es. Siempre estamos dispuestos al diálogo, pero la pregunta es, ¿con quién tengo que conversar? Él es el presidente de una federación provincial que tuvo una iniciativa que tenía que ser canalizada a través del Comité Olímpico, porque lo único que puede ir a pedir juegos son los comités olímpicos, no una federación provincial. Ahí viene el error, que en ese momento yo me enteré por la prensa que nos habían dado la sede de los Juegos Bolivarianos por la prensa, y estamos en el Comité Olímpico, todos nos enteramos por la prensa de esta situación. O sea, ellos quieren ahorita una estelaridad que no les corresponde. Hay que agradecerles por la iniciativa, pero ya en esta fase le corresponde desarrollarla a ustedes. Así es. Y ellos no terminan de hacer el traspaso o la delegación. No, es que nunca debieron ir a pedir algo que no les tocaba. Ahorita ya se vino a Guayaquil, se solicitó la sede. Ahora, el escollo no es quien pidió o no pidió. El escollo es una carta que dice garantizo 24 millones de dólares, que es lo que no hay. Okay. Y eso es lo que tiene trancado el comité organizador. Hemos hecho presentado un comité organizador que no tiene, ya se presentó el comité organizador, que no se puede firmar porque no se posesionan las dignidades, pero son cosas que escapan al comité olímpico. Primer paso, lo debe dar el presidente de la República, ese aval de los 24 millones. Producido el documento o la carta, y de paso me voy a preocupar de que esta parte se difunda suficiente, porque el gobierno ya tiene suficientes frentes y problemas como para crearse uno más innecesario, cuando esto, si bien va a ser al final de su mandato, va a ser una vitrina excepcional para que el Ecuador pueda mostrar en el 2025, si es que el gobierno sigue hasta entonces, lo que hasta entonces consideran mostrable, es decir, un país reactivado y controlado. A estas alturas no aspiro a más. Y si hace eso es suficiente. Supongamos que se produce la carta, Jorge. Sí. ¿Cuál es el siguiente paso que usted va a dar ahí? En ese momento nos reunimos con la ODEVO, porque ya es lo que está esperando. La ODEVO necesita esa garantía. Ok. Pero con esa garantía yo sé que el comité organizador comienza a trabajar y a nombrar el comité ejecutivo. Se tienen que contratar personas especializadas en organizar juegos. ¿Las hay? Esto no es que claro, los dirigentes por su experiencia y su trayectoria, mira, hagamos esto en este horario. No, eso es planificación. Ok. Estamos hablando del tema de qué es lo que se va a comprar.
Se necesita habilitar escenarios deportivos, se necesita la implementación con la cual los deportistas van a competir. Y algo que no presentaron en esto es cuánto cuesta la preparación del equipo ecuatoriano que nos va a representar, porque no vamos a ser los grandes anfitriones, los traemos para perder, no. Mínimo debemos ser vicecampeones bolivarianos. Correcto. Y eso conlleva está una bien preparación. que aspiremos a eso, ok. Y eso se había calculado que son otros 20 millones que no están considerados dentro de eso de ahí. Esos no están incluidos en los 24. No. ¿Quién pone ese monto? Eso el monto ya lo tiene que decir cada federación ecuatoriana de cuánto necesita para su preparación para los juegos. Sale del presupuesto de cada. Pero esas federaciones a la vez, este año, porque tienen una exigencia especial, así es. tienen que tener una contribución adicional al normal. Claro, para esos juegos deberán tener, ellos presentan, bueno, yo necesito 100.000 y se coge y se analiza, no, lo podemos hacer con 80. Okay. Y eso tiene que, entonces eso se le presenta al señor, esto es lo que necesitan las federaciones ecuatorianas para preparar caras a los Juegos Bolivarianos. Y eso que solo son bolivarianos, es Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Chile. ¿Chile también entra? Sí, son 7. Ah, no me he acordado de eso, qué bueno. Panamá. Igual Panamá. Ah, ok. Yo me que había quedado con el pacto andino. Una cosa más en esta cuestión. Usted habló de habilitar escenarios deportivos. ¿No se necesita construir ninguno nuevo? Se necesita. Por ejemplo. A ver, no existen coliseos para bádminton, no hay escenario para squash ni racquetball. Ajá. Necesitamos también una piscina de acorde a las necesidades nuevas. La piscina a Ciclo Garilla va a cumplir 100 años. Entonces pienso que necesitamos unas piscinas nuevas. ¿Me está hablando de la que está atrás del Loro Verde? Sí. La que se usó para el Mundial de Natación del 81. Que fue rehabilitada para el Mundial, sí. Pero fue construida en 1939. 39, cuando vino Greg Luganis, de eso me acuerdo clarito. Exactamente, ellos fue en la pradera, en la que participó Luganis allá atrás. Ya, ¿una piscina de esas características tenemos tiempo de construir en el momento que queda? Sí, porque ya vienen prefabricadas, simplemente se arman como legos. Formidable. ¿Y eso está en el presupuesto de los 24 millones más lo que hay que incrementar? Claro. Lo único que está afuera son los 20 millones para preparar el equipo de Ecuador. Así es. Jorge, para que la gente entienda la inversión de esto, no el gasto de esto, ¿qué le representa al país hacer los Juegos Bolivarianos? ¿Qué le representa a Guayaquil como sede? ¿Qué? Bueno, debería beneficiarse la hotelería. Deberían venir mejorar las condiciones del aeropuerto para recibir este montón de gente. Deberíamos tener una mejor infraestructura vial de transporte. Tendría que reprogramarse el tráfico en Guayaquil durante estos tipos de juegos. Quedarían escenarios nuevos para las federaciones ecuatorianas que no los tienen. Desarrollo, casi 4 millones de habitantes. Ha habido en deportes que ya deportistas guayaquileños no están logrando estar en los equipos ecuatorianos. Entonces eso es importante, tenemos que volver. Guayaquil ganaría mucho. Jorge Delgado quiere los bolivarianos, pero con las condiciones correctas. Yo no me opongo, yo quiero los Juegos Bolivarianos. Eso se malentiende, es un discurso que dice, él no quiere los Juegos Bolivarianos. Yo lo que no quiero es hacer el ridículo. Correcto. Nosotros no tenemos la capacidad, tenemos campeones olímpicos, nosotros tenemos que presentar Guayaquil y unos juegos que sean los mejores, dignos, no ser criticados por lo que fallamos, sino porque logramos hacer y debimos hacer. ¿Lo entienden? No quiere la pompa de los países árabes, de Qatar en el último mundial, quiere algo digno. Y yo coincido, algo presentable, algo que nos haga quedar bien. ¿Y saben qué? Esa es una gran inversión como país, que fue la parte que él no mencionó, porque no es político o es poco político. Yo tengo la obligación de resaltar. En el momento en que se proyecta eso, es 2025, fines de este periodo de gobierno, y esa imagen de Guayaquil de aquí a un par de años más, lo que eso significa, ya en rédito de visitas, congresos, viajes, imagen, inversión, es incuantificable. Supongamos que los juegos llegan a costar los 53 previstos más los 20 millones que hay, redondeemos la cifra en 80 millones de dólares. ¿Saben lo insignificante que es versus lo que eso podría generar? Así hay que ver este gasto en el deporte, más un elemento que él acaba de mencionar. Esta ciudad queda dotada de una mejor implementación deportiva de la que ella tiene, que es buena, pero no suficiente. Y segundo, queda sembrado el mejor elemento para combatir la droga, el deporte.
El mejor elemento para combatir la droga, el deporte. El mejor elemento para combatir la droga, el deporte. Ya seguimos con más. Lo mejor, lo peor, lo mejor, lo peor. Stop. Lo mejor, 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 lo mejor. Epagen. Su alta concentración de silibina y tecnología exclusiva Bio10 la convierten en la mejor opción de suplementos hepáticos. Lo mejor para lo mejor. Epagen. Bueno, ya habló de que tenemos campeones olímpicos, dijo Jorge Delgado Panchana. ¿Qué significa eso para los olímpicos del próximo año en París? Estamos de vuelta para esta entrevista con Jorge Delgado Panchana, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. Y él dejó abierta la puerta al siguiente tema. Dijo, ya tenemos campeones olímpicos, como un mensaje de que aquello nos obligaba a no hacer el ridículo y a tener juegos dignos. Con miras a lo mismo, ¿qué hay que hacer para al menos igualar y desde luego superar las 3 medallas olímpicas de Tokio? Bueno, necesitamos los recursos que se entreguen a las ecuatorianas completos para poder continuar en esta programación. Recuerda que las medallas olímpicas no son accidentes, son consecuencia de un trabajo de mínimo 16 años de parte de los presidentes de las federaciones ecuatorianas a través de competencia, la búsqueda de las personas idóneas. En este momento tenemos chicas como las luchadoras, la Tigra, que les tengo mucha fe. El caso de las pesistas, Neisy, su hermana, también le tengo mucha fe. Esperemos que ellas puedan nuevamente sumarse. El desafío es grande. Pero tenemos que estar volcados 110% a eso, a repetir, lograr y procurar nuevas figuras para que nos hagan sentir orgullosos. Jorge, hay una aclaración que debe hacer alguien que sabe de esto, no lo voy a hacer yo. El otro día, del día a la noche, mostraba la evolución del presupuesto del deporte y ha ido declinando. Y coincide que ganamos más medallas olímpicas cuando menos presupuesto hubo. Y la conclusión que sacan es, ya ven, no es cuestión de más presupuesto, es cuestión de mejor gestión. Explíquelo. Te lo voy a poner de esta manera. Un carro, vamos andando 80 kilómetros por hora y se le acaba la gasolina, pero cruza la meta sin gasolina. Pero fue por lo que le pusieron gasolina atrás. Cuando había dinero en el deporte, pues llegamos con los vapores y logramos las medallas porque se había hecho ya todo correctamente. Pero ahora hay que volverle a poner pues gasolina al carro para ir nuevamente a la consecución. Pero ahorita estamos con los vapores. Ok, ¿se entiende? Sí, cierto es, miren la declinación del presupuesto del 2017, que era 98 millones, al 2022, que ha sido 62 millones, que asigna el Estado para esto. Y dirán, bueno, si aquí ganamos 2021 la mayor cantidad de medallas con la menor cantidad de plata, ¿por qué joder? Y esto se ve mejor en un gráfico de barras que tengo acá. Este es de asignaciones a organismos deportivos, composición del presupuesto global 2017-2022. Ven la evolución en las barras. ¿Ok? Este es de las asignaciones a organismos deportivos. Decía Jorge Delgado, den sus montos completos a la federación. Así es. Los dan. El problema en algunos casos es que no los dan a tiempo. Los dan atrasados.
Y hemos encontrado competidores de este año. Entrevistamos a una de ellas en Egipto. Creo que era luchadora, no recuerdo el nombre ahorita, que tuvo que hacer una rifa para completar su viaje y sus requerimientos. Porque sí, ahí estaba lo que tenía como presupuesto de alto rendimiento, pero no se lo dieron a tiempo. ¿Cómo se resuelve eso? Exigiendo a través de estos programas de que se entreguen las cosas a tiempo. Pero ¿por qué se los dan a las federaciones? ¿Por qué para los deportistas olímpicos no les dan a ustedes ese rubro y ustedes derivan ese rubro a los competidores olímpicos? No todas las federaciones tienen competidores olímpicos. Así funcionó en el pasado. Antes de la ley del deporte del 2011 funcionaba de esa manera. Se entregaba el dinero al Comité Olímpico, el Comité Olímpico hacía la repartición como tú estás diciendo. Pero ya cuando cambió la ley, ya todo pasó a ser manejado por el Ministerio del Deporte. A ver, ¿podemos hacer ahí una separación sin cambiar la ley? No sé si me explico. Que a ustedes se les entregue el rublo de la federación que va para deportistas olímpicos. Y ustedes manejan eso. El resto, que no es para deportistas olímpicos, entre comillas, puede darse el lujo de atrasarse. Pero con deportistas olímpicos no. Correcto, debería ser así, pero eso quien reparte ese dinero es el ministerio. Pero eso requiere una reforma legal, por lo que tú mencionas. Claro, por supuesto. ¿Qué huevada? Así es. ¿Qué huevada? Así es. ¿Y no hay una salida para eso? Habrá que ver, no sé, pongamos una vela. ¿O hacer una reforma legal en ese y 2 o 3 puntos urgentes? Bueno, habrá que intentar, pero ya hemos hablado, hemos tratado este tema, pero recuerda que la tramitología del Estado es inmensa. Ahora pongamos yo manejo fondos públicos. Ahora todos los presidentes de la Federación Ecuatoriana tienen que hacer cursos para manejo de fondos públicos cuando tienen que estar preocupados de su familia, de su trabajo y del deporte. Están haciendo cursos. Así me dijeron. No lo puedo creer. Sí, iba a traer el mío, te lo voy a mandar, el que tuve que hacer, porque si no tienes eso, te hacen una auditoría y te glosan porque no tenías el certificado de manejo de fondos públicos. Entonces, la parte burocrática, porque el deporte lo pusieron en el mismo carril de los puentes, de los edificios de la carretera. Pero si no llega el dinero para un puente, se para y no sucede nada. Pero si no llega el dinero para el trabajo que estamos haciendo, para ir a los Juegos Olímpicos, se pierde todo. ¿Entiendan la diferencia? Qué bien, entiendan la diferencia. Esto no es como el tiempo perdido en una obra pública que se puede recuperar. El tiempo perdido en un entrenador, en un entrenamiento, en un deportista que se desfasa o que se atrasa, no se puede recuperar. Y eso que yo nunca fui ni cercanamente deportista de alta competencia, lo más cercano que hice fue Shotokan en karate, y no era malo en otro tiempo. Ok, volviendo a esto. Dentro de esas limitaciones, Jorge, adicional a la exigencia de que los recursos se sitúen en la magnitud y en los plazos correspondientes, ¿qué vas a hacer tú, qué va a hacer usted, perdón, para superar el récord de Tokio? Bueno, estamos trabajando con las federaciones ecuatorianas. La vara es alta. Si nosotros logramos repetir, debemos darnos por satisfechos. Pero nadie puede decir que no lo vamos a lograr. Yo siempre voy a pensar, vamos a hacerlo, vamos a igualar, vamos a competir, incluso vamos a conseguir nuevas. No podemos ir a un evento olímpico pensando que somos menos. Nunca en mi vida voy a ningún sitio ni a mi casa pensando disminuido. Nunca, nunca, nunca. De la misma manera, así en el Comité Olímpico, si tengo que salir a defender a los presidentes de la Federación Ecuatoriana, estas personas maltratadas, lo hago. Usé el término de que pelea. No, vamos a concientizar, a hacer buscar un término bonito para que no haya nadie se ofenda. Ya. ¿En qué áreas ve usted que podamos repetir medallas o alcanzar nuevas? Yo, de lo lejano que sigo esto, lucha, desde luego, pesas, desde luego, box, quizá. Ciclismo, seguramente, aunque esto es altamente competitivo. ¿Qué se me queda fuera? Son las que tú has mencionado exactamente, son las que tienen más posibilidades. Ojalá alguien por ahí se inspire y nos dé un alegrón, porque no está escrito. Son personas que no están fuera de la óptica, pero ahí es cuando se dan, porque no tienen la presión. Se me quedó fuera marcha. Bueno, obviamente los atletas, claro, las marchistas y los marchistas. Hay una velocista fenomenal, una chica que está en 100 metros y en 200 metros cerca del récord mundial. Se me fue el nombre también. Ahorita no te puedo decir porque hay varias de estas chicas, porque antes tú te acordabas porque había una, ahora tengo 5. Ok, es verdad. No. Ok, a ver, Jorge, haga una apuesta. ¿A qué número de medallas aspira? Usted dijo que a más, está bien. ¿Cuántas? ¿5 o 6? No, yo aspiro a la misma cantidad.
Yo aspiro a lograr como una base. cantidad de medallas. Es que yo tengo que partir de ahí, pues. Ya. De ahí para arriba. No puedo decirte de ahí para abajo. Mi meta es repetir las medallas como hemos repetido. Fuimos a los bolivarianos. Ninguna novedad igualar, no. Con usted al frente, Claro. con ese espíritu que tiene, Por con un supuesto. ejemplo de competidor contra los monstruos de la natación, Así lo es. mismo. ¿Quién dijo miedo? Pero- Vamos por más. Pero por 3, no vamos por más, vamos por repetir Así es, pero yo no puedo empezar a decirlo en televisión porque, lo dijo, después no cumplió. No, vamos a hacer lo posible por ir por más. No es que siempre hay alguien que dice, no, él dijo esto y no cumplió. No. Vamos a igualar y de ser posible superar. Y estamos haciendo todo lo posible para poder ir por más. ¿Cuál es un número aproximado que ustedes tienen estimados ahora de cuál será nuestra delegación en cuanto al número? ¿Cuántos deportistas? Nosotros fuimos con 48 los juegos pasados, podemos aspirar a 50. Recuerden que ahora son clasificatorios. Correcto. Y los clasificatorios ahora están más complicados y más exigentes que para los juegos anteriores. El mecanismo Han es cambiado, distinto. sí. De esta conferencia que vemos ahora hay problemas, los pasajes cuestan 3 veces más, ahora te dan visa por una entrada, ya no te están dando visas múltiples, una serie de cortapisos que entorpecen en la preparación y el desarrollo de los deportistas en los diferentes eventos que tienen que asistir. ¿Cómo era en su época cuando clasificó para los Olímpicos de Múnich en el 72? El 72 ya, yo clasifiqué en los Panamericanos. Al ganar los Juegos Panamericanos, la medalla de oro ya me dio mi cupo para ir a los Juegos Olímpicos. ¿Y cómo puso 2.43, es decir... 2.46. ¿2.04 o 2.4? No, 2.46 fue el tiempo que hice en 4 centésimas. 2.46. Y los 7 que compitieron en la final de 200 metros, al clasificar ya habían roto los 7 el récord mundial. Los 7 de los deportistas que fueron a la final bajaron el récord mundial. Ahí fue donde usted partió una fracción de segundo tarde y eso cree que le impidió llegar tercero. Puede que sí, puede que no. Era la primera prueba olímpica. Había mucho nerviosismo, estaba Mar Spitz, se respiraba un ambiente espeso, el aire. No sentía que Purell entraba por la nariz de la tensión que había. Así. Y hubo una partida falsa y vino la segunda partida falsa. En la segunda partida, el que caía estaba fuera. Yo no me podía perder la oportunidad de hacer una partida falsa y quedarme fuera de una final. Quede primero o quede octavo. Para nosotros era la primera final olímpica en la historia del Ecuador. Y si logramos la medalla en buena hora, pero logramos un cuarto lugar donde se rompieron paradigmas que han venido más adelante. Y lo dijo Jeffrey en una entrevista. Me dijo, Sí. estoy cuarto, pero aquí estaba ahora, pero vamos a ir por más. Y se establecieron los parámetros. Ahora ya tenemos 3 medallas, ya el deportista no piensa en lo imposible, ahora el deportista piensa en lo posible. Denme los recursos, denme los viajes, las cosas que necesito para poder ir a competir. Esa mentalidad cambió del año 72 para acá. Qué bueno refrescar esa proeza. Y el dilema que pasó Jorge Delgado. Segunda partida falsa. Si me lanzo, estoy eliminado. No voy a partir antes. Puede que parta una fracción después, porque no puedo perderme una final. Llegue primero o llegue octavo. Ok. Veamos otra cuestión antes. El espíritu con que comenzó su gestión y que se ha perdido. Miren, el día que gana Jorge Delgado, su competidor, Danilo Carrera, le da un sentido abrazo. Van a ver esas imágenes conmovedoras. Y no solo eso, no sé si en esta parte del video pongámoslo, Edwin. Recuerdo que le levanta el brazo al vencedor. De unidad, de armonía, ahí está, en el deporte. Ya, ese espíritu se ha perdido y se debe recuperar. Ese espíritu se ha perdido y se debe recuperar. No necesito hacer más historia donde está cada uno después de aquello. Con la parte final volvemos enseguida.
Sanz en vivo. Todo el país en un estadio. Único show. Guayaquil, sábado 22 de abril, Estadio Alberto Spencer. Preventa exclusiva Produbanco en ticketshow.com.es y sus puntos de venta a nivel nacional. 10% de descuento hasta el 15 de diciembre o hasta agotar stock. Te lo trae Top Shows. Lo que resta por preguntarle a Jorge Delgado Panchana, ya más en el sentido personal, en la parte final de la entrevista cuando prosigamos enseguida. Parte final de esta entrevista con Jorge Delgado Panchana, con quien sostuvimos antes en un panel muy interesante en el programa Ver a su manera cuando lo hacía en la época de TC Televisión. Y ahí Jorge Delgado Panchana, cuando era apenas candidato a presidir el COE, reveló un aspecto que debería impulsar ahora en su gestión. Ya veremos cómo. Más allá del compromiso de lo inmediato en que está inmerso, los Juegos Olímpicos del próximo año, los bolivarianos en 2 años, en fin, todo lo que significa esta tramitología de estar frente al Comité Olímpico Ecuatoriano. Sin embargo, creo que esa ocasión excepcional no debe desaprovecharse, esta ocasión excepcional, de ver el bosque y no solo los árboles. Bueno, él tiene que, en base a todo lo que se ha escuchado, al clamor de los atletas, la necesidad de los dirigentes, el pueblo en general necesita hacer deporte. Necesitamos tener canchas deportivas para que el pueblo sea accesible a ellas. Tenemos que volver a reactivar las competencias intercolegiales, las competencias interescolares, tenemos que volver a activar los clubes que tanto aportaron al deporte, hay que volverlos a recuperar. ¿Y eso ocurre cuando se declara el deporte política de Estado? Esperemos que sí, esperemos que sí. Política de Estado yo creo que directamente es más dinero, Jorge. Es más dinero para el deporte, es que la partida sea mayor, justa y puntual. Se hace una programación con los técnicos y esta programación se la presenta al ministerio. El ministerio es el que dice si se va o no, si hay los recursos completos o no. Ya, pero mi pregunta es, ¿hay alguna instancia en que se sienten federaciones, COE y Ministerio del Deporte juntos a dialogar sobre el mismo tema? Bueno, van a tener que sentar. Ya sé, pero no hay. No, al momento no se ha dado, pero van a tener que hacer. Ok, esto nos lleva al reto mayor, al paraguas que debería cubrir su gestión, al margen de lo puntual que hemos tratado. Ya hice una insinuación cuando le pregunté si usted impulsaría una reforma para ver la manera de canalizar los recursos a los deportistas olímpicos de las federaciones. Usted habló de canchas, estimular competencias colegiales, política de Estado. ¿Cómo va a marcar su paso por el COE, la propuesta e impulso a políticas de Estado? ¿Cómo puede sembrar Jorge Delgado más allá de lo que ya hizo con su ejemplo? Y qué bueno que recordó lo que inspiró a Jefferson Pérez. Lo que haga ahora con su gestión, ahora que tiene esa herramienta excepcional. Más allá de, sí, organizamos los bolivarianos, sí, conseguimos 5 marcas, medallas más en París. Sí. Terminó su gestión y... Bueno, yo voy a continuar impulsando el tema. Te voy a comentar un tema. En una ocasión tuve que ir a Quito al ministerio y pregunté, el Ministerio de Deportes es el que menos, el Ministerio de Cultura debe ser el que menos dinero recibe. Me dicen, no, el que menos dinero recibe, uno de los que menos dinero recibe es el de deporte. ¿Cómo puede ser posible que el de cultura reciba más dinero que el de deportes? Hay países de corte socialista donde el presupuesto del Ministerio de Deportes es igual al de defensa. Para que tengas una idea de cómo se maneja el deporte en países que sí tienen el deporte como política de Estado, no como simplemente un saludo a la bandera. Si se firmó y se hizo, hágalo funcionar, tienen que hacerlo funcionar. No es de decir esto, que tenían que haberlo pensado cómo se iba a implementar esto, política de Estado. Hay que recuperar un montón de eventos
y campeonatos y situaciones que se perdieron cuando cambiaron la ley del deporte. Pero ya nos estamos adaptando a esta ley mala, pero ahí funciona y se quería poner otra. No, sigamos con la misma, hágale un par de adecuaciones. Correcto. Vamos, no empecemos a cambiar y cambiar porque no llegamos a nada. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Lo tiene claro Jorge Delgado Panchana y lo tuvo más claro, y lo menciono por tercera vez, en la forma en que compitió en la final de 200 metros mariposa en Múnich, Alemania, en 1972. Repasen otra vez el programa, vuelvan a oír una y otra vez la forma en que él enfrentó ese episodio. Porque es la forma en que debería enfrentar su reto y es la forma en que el Ecuador debería enfrentar su desafío. Considerar al deporte como una siembra social. Ahora que estamos tan azotados por el narcotráfico, esa es la mejor vacuna y es hora de empezar. Tenemos frente al Comité Olímpico Ecuatoriano la persona adecuada. No lo desperdiciemos por antipatías o por caracteres, sino por temas de fondo. No dejemos de exigirle también cumplir lo que ofreció y hacer lo que empezó. Gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. Espero que en algún momento su padre se siente aquí. El otro Jorge Delgado, el compañero de televisión, el gran arquero de Barcelona, el gran narrador de tenis, el gran ser humano de donde proviene este otro, su duro formador. Cuando hice un día en la vida de... Recuerdo muy claro que Jorge Delgado Panchana me decía, no sé si contar esto a mi padre con resentimiento o con gratitud, pero mi padre me obligó a postergar mucho de mi vida privada por ser lo que soy. Ese es un forjador de campeones. Hoy lo podemos entender. Hasta la próxima semana. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua.